Sigue con nosotros a través de Voice Radio MX, el poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Gracias por ser parte de nosotros. Voice Radio MX, el poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Voice Radio MX. Bienvenidos a un viaje entre lo místico y lo paranormal. Tengan todos, estamos en Metamorfs Misterios de la Vida y de la Ciencia por Voice Radio MX en Facebook Live. Háblennos, el teléfono, el mío, el de WhatsApp es 55 14 58 65 35. Mándenme mensajes y yo con todo gusto les responderé sus llamadas. Les recuerdo que el Metarmonic es la música sagrada personal de cada uno. Después de un largo periodo de investigación, llegué a la conclusión, un poco a notar hace años, que todos los fenómenos naturales tienen una codificación en sonido. Incluso nosotros mismos, como seres vivos, tenemos una codificación en sonido. Al registrar desde la más humilde de las psicofonías hasta los registros de sonidos hum, estos sonidos que vienen del espacio, y registrar una coincidencia bastante mayor al 80% en un programa de audio que yo manejo para estos estudios, y notar también coincidencias con el sonido de ciertas especies, el lenguaje de los delfines, el lenguaje de la ballena gris, el lenguaje de los elefantes, es decir, de todos estos mamíferos que tienen cerebros mayores a los humanos y que son las especies más inteligentes de la naturaleza. He de hacerles notar que el manejo de la tecnología no denota una especial inteligencia más allá que el manejo de habilidades, sino que las especies más inteligentes del planeta no requieren tecnología para vivir. Pero bueno, esto es un tema que en algún momento armaremos, pero a partir de este código se hace un estudio numerológico del nombre de cada uno de ustedes. De ahí se hace una equivalencia a Cábala. De Cábala se hace otra equivalencia matemática hacia geometría, y de geometría a música. ¿Y qué es lo que queda para cada uno de ustedes? Queda su propia música personal. Equilibramos esta música en los planos físico-material, afectivo-emocional, intelectual y mental, espiritual. Hacemos el equilibrio y lo que queda es una música que les da a ustedes equilibrio, les da a ustedes, se despiertan facultades, de hecho, y hay una serie de bondades así que conlleva esta música metarmónica, que como dice la palabra, no está en griego, quiere decir más allá de la armonía. Bueno, los vuelve más asertivos, los vuelve más claridosos y por lo tanto llevan una vida mucho mejor, mucho más consciente, por lo menos. Ese es el Metarmonic. Háblenme, estamos en el 55 14 58 65 35 y con todo gusto agendamos una cita, una consulta, y de ahí un curso que dura 3 sesiones para que sepan qué es lo que están recibiendo, y se les da el Metarmonic producido especialmente para ustedes. Por otro lado, tengo a mi amigo, hermano Abel Fernando, actor de teatro y de cine,
que se presentan en la Peña del Sapo Cancionero este viernes 24 de mayo, con su espectáculo 30-50. Los informes en 55-44-39-24-78. 55-44-39-24-78. Le mando un beso, un abrazo grande a mi hermano Abel y bueno, con todos los saludos, la suerte del mundo. También creo que está dirigiendo, y actuando y produciendo una obra de teatro en donde interviene también mi queridísima actriz Karina Luna, que se llama Que no nos cache tu madre, así se llama. Está muy, muy, muy buena, está en el foro coyoacanense y bueno, esperemos que siga todo viento en popa, mi queridísimo Abel. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante, pero bastante interesante, puesto que en programas anteriores nosotros hemos abordado esta cuestión de los seres que tienen naturaleza mental. Ya sabemos que el mentalismo, esta cuestión de que todo el universo es mental, es la primera ley del Kybalión, ¿sí? Por lo tanto, todo el universo es mente, todo el universo es espíritu. A mí no me gusta hablar de universo porque el universo nos constriñe a espacios que sí tienen límites. Mucha gente dirá, bueno, es que el universo no tiene límites infinitos. Error. Aquellos que se llenan la boca de mecánica y física cuántica y que no tienen idea de lo que hablan, se darán cuenta de que los universos sí tienen límite. Hay muchos universos, hay multiversos, y bueno, la muestra está en que en esta física corpuscular, en esta física cuántica, estos corpúsculos a nivel subatómico se comportan con singularidades que violan el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo, de hecho, son estos límites de los universos. Hay que hablar, como decía Pitágoras, de cosmos. Cosmos. El cosmos es el todo. Bueno, hay muchos seres que se crean a partir de estos efluvios que segregan estas mentes creadoras, en el caso de los seres humanos generadoras. Y hemos hablado de arcontes, hemos hablado de eones, y bueno, y hoy le toca, de egregores, que son seres que nosotros mismos podemos crear, pero hay un tipo de ser que hemos dejado un poco de lado, que se llega a confundir con los egregores, y que es los tulpas. El tulpa es un ser que nosotros creamos desde nuestra mente y que tiene la particularidad de tener existencia real, de tener relación con nosotros, de tener alternancia con nosotros. Incluso nosotros mismos podemos tocar un tulpa, podemos experimentarlo, podemos sentir su calor, su consistencia, etcétera, etcétera, pero es de naturaleza absolutamente mental. Tienen una duración específica, no duran para siempre, duran lo que el ser humano, la persona que lo crea, quiere que dure, pero exceptuando ciertas condiciones. Hay veces que los tulpas pueden llegar a tener vida propia y aprovechándonos un poco de esta situación podemos nosotros crear nuestro propio tulpa y que sea, pues bueno, nuestro amigo de por vida, ¿no? Estamos creando un ser vivo a partir de nuestra energía mental, ya después les diré cómo hacerlo, y bueno, es algo muy, muy, muy interesante, maravilloso. Habla de nuestro potencial creativo a partir de nuestra imaginación creativa, desde donde podemos generar nosotros realidades alternas, al igual que a imagen y semejanza, que nuestro creador. Pero bueno, atendiendo esta primera ley del Kybalión, todo es mente, todo es mente, el todo. ¿Qué significa el todo? Bueno, el todo es omnipresente, omnisciente y omnipotente, es decir, es todo conciencia, está presente en todas las cosas y es todopoderoso porque es todo. Tratar nosotros de
de imaginar qué es todo es muy difícil, racionalizarlo es un poco peor, ¿no? De hecho, en Cábala, los hebreos tienen prohibido hacer esta investigación que pueda tratar de irnos hacia la prefiguración de la creación, es decir, lo anterior al todo. Lo tienen prohibido por ley. Ajá. En la Torá, bueno, está prohibido, pero bueno, sobre todo en este libro ¿cómo se llama? De Cábala, que es el que dirige todas estas leyes, explica todas estas leyes. Bueno, ya se me fue el nombre, pero ahora ya lo regreso. Los cabalistas tienen prohibido ir más allá. De hecho, muchos cabalistas muy osados a través de la historia han tratado de entrar en estos espacios en donde arriba de Keter, este Sefirot, que es nuestra corona, existe la nada, que es el Ain, que nosotros podemos hermanar con esta noción del abismo de los griegos, epicios, desde donde nacen las primeras dos emanaciones, que son los dos primeros eones de la inmensa e inconmensurable historia del cosmos, que son Nous, la mente, y Aletheia, la verdad. Bueno, en este drama mental, nosotros tenemos la potestad, puesto que tenemos la flama divina en nuestro interior, de crear estas realidades alternas. El tulpa es una creación mental de un elemento real y tangible. No solamente puede ser el tulpa un ser vivo, también puede ser algún objeto inerte. En sí es un objeto o un ente creado por medio de la imaginación y de una voluntad poderosa que adquiere consistencia física. Nosotros, mediante la mente, mediante la focalización, podemos materializar, podemos reordenar todo a nivel molecular, a nivel atómico, a nivel subatómico, de manera de nosotros poder reestructurar nuestra realidad alterna, nuestra materia circundante, y a partir de nuestra voluntad, de nuestra energía, poder crear, materializar literalmente una realidad que hace momentos no estaba. Y esta realidad es un tulpa. Les voy a contar, Elena Blavatsky hace casi 150 años atrás, postuló en un libro en donde ella se llama Enseñanzas Budistas. Y Elena Blavatsky, en estas enseñanzas budistas, relata la historia de un viajero que se adentra en el Himalaya rumbo a Lhasa, en el Tíbet. En esa época, obviamente, pues Lhasa era una ciudad santa, los extranjeros no tenían acceso a esta ciudad y por lo tanto era perfectamente prohibido el acceso a esta urbe, excepto para la gente nacida ahí mismo. Por lo tanto, la gente que era natural de la región sabían las rutas, cómo llegar a Lhasa. Bueno, pues este hombre emprende el viaje a Lhasa y resulta que lo cacha una tormenta, y una tormenta bastante seria. Las tormentas, nosotros que venimos de países que son montañosos, sabemos lo que significa que te cache una tormenta, y ese riesgo de muerte inminente. Entonces, él apenas iba caminando, ¿verdad? Ya la tormenta arreciaba y de repente se encuentra en un valle con una casa, con un jardín muy bonito, muy muy bonito. Esta casa con estas montañas alrededor estaba amparada por los vientos y por la tormenta, y él ve la casa, tenía frío, estaba cansado, estaba en riesgo de muerte, entra a la casa y se encuentra que hay un fuego muy 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 acogedor y hay comida. Bueno, él toma agua, come, descansa al lado del fuego, calma el frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y al otro día, cuando ya la tormenta amainó, emprende camino hacia Lhasa nuevamente. Pero ¿qué sucede? ¿No? A la hora de que él voltea y ve
la cabaña con el jardín, esta ante sus ojos se desvanece. Pero él comió, él tomó agua, él se reconfortó en el fuego, eso fue real. Cuando va llegando a la ciudad, él comenta en el lamasterio en donde él iba de visita, le comenta al prior de ahí del lamasterio, le dice, bueno, es que a mí me pasó esto y esto y esto en el camino de acá, y bueno. Entonces el monje, el superior, le dice, bueno, lo que sucede es que en esta región vive un lama muy poderoso, muy muy poderoso. Entonces, cada vez que hay tormentas y cada vez que hay eventualidades climáticas en las montañas, él crea un tulpa, que es esta casa con comida, con agua, con todas las comodidades, para que los viajeros no perezcan. Este lama, de una bondad enorme y también de una voluntad y un poder mental enormes también, crea este tulpa para poder salvar y rescatar a los viajeros extraviados. Bueno, esta es la primera vez que en Occidente se escucha hablar de un tulpa. Cuando desde la Edad Media en adelante se empiezan a hablar de los egregores, que son estas creaciones hechas de retazos psíquicos, creadas por una o más personas. Por lo regular el egregor está creado a partir de un grupo de personas. Nosotros como seres individuales también podemos crear egregores, pero se tiende como a confundir con el tulpa, ¿sí? El egregor necesariamente es un ser vivo, es decir, a través de un grupo se crea una entidad que representa las ideas de ese grupo. Nosotros en Meta-Harmonics, nosotros creamos un egregor. Tenemos un egregor egregor de salud y prosperidad. Entonces, la gente que entra en comunicación conmigo y los incluyo en el chat de Meta-Harmonics, por ejemplo, si tienen alguna enfermedad o tienen algún padecimiento y todo, nosotros hacemos una disciplina de oración. No podemos decir cadena, pero sí hacemos una disciplina de oración, pero sobre todo, más que oración, de mentalización. Es decir, basta con que nosotros mentalicemos por 3 veces el nombre de la persona enferma y enviemos nosotros nuestros deseos de que esa persona sane, para que estas energías alimenten a nuestro egregor y este egregor opere a través de nosotros, brindando salud. Hasta ahora no ha fallado, ¿sí? Bueno, aquí los dejo, este es el primer corte. Nos vamos un ratito, estamos en Meta-Harmonics, Misterios de la Vida y de la Ciencia, en Voice Radio MX, y hábleme al 55 14 58 65 35. Cada uno tenemos una historia y camino por recorrer. Meta-Harmonics. No, fíjate que regresa después del siguiente corte. La sigo, o sea, como me mandan cosas al WhatsApp, pero sí me voy a meter. En Clásicos de Oro, Héctor Valle te llevará de la mano a través de la música que le dio forma al rock and roll. Todos los jueves, en punto de las 8 de la noche, por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. ¿Por qué? Te invito a que me escuches en el programa Lo que crees, lo creas. Un espacio para el ser, donde hablaremos de terapias alternativas, medicina tradicional y muchos temas más. Recuerda, soy Luisa Dávalos y te espero todos los martes de 11 a 12 del día por Voice Radio MX, el poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Hola, ¿qué tal? Yo soy
su amigo Manu Archundia. Yo soy Quique Márquez. Y yo soy Ricardo Domínguez. Y juntos somos La Salsa Deportiva. Escúchanos los días lunes de 4 a 5 de la tarde por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Bailando salsa. Política, espectáculos, sociales, deporte y cine. El programa con las mejores exclusivas de la semana. The Magazine, todos los viernes en punto de las 6 de la tarde. Por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Hola, te invito a que me acompañes todos los miércoles en punto de las 8 de la noche en tu programa Letras Rimadas, con tu servidor y amigo Luis Rodríguez, donde compartiremos vida y obra de escritores, libros y los no tan libros, poesía, cuentos y muchas cosas más. No lo olvides, tienes una cita en Voice Radio MX. Voice Radio MX. Estamos de regreso en Metarmón. Hola, ya estamos de regreso, estamos en Metarmonics, Misterios de la Vida y de la Ciencia. Tengo aquí un mensaje, dice, ok, Sas, muy padre el tema, ni idea, pero sí me confunde con el egregor, aunque das las diferencias. Sí, es que tiene muchas similitudes el egregor con el tulpa. Y fíjense que yo hasta ahora me he precavido un poco de crear un tulpa. Ajá. No es difícil, y de hecho muchos de la gente que estudia con nosotros tiene las facultades para hacerlo. Pero la bronca con esto es que te tienes que comprometer de por vida. Estás creando un amigo de por vida. Si lo estás creando a partir de ti y tu intención es que dure más allá del rato que pudiera durar un tulpa, como este que les conté del viajero en el Tíbet, efectivamente tienes una creación tuya que te va a acompañar todos los días de tu vida. Va a ser un amigo incondicional y además de esto va a ser una relación que esté fundamentada de manera muy seria desde el amor. Por eso es que hay que pensarlo muy bien, es una responsabilidad muy grande y de hecho hay foros en donde, si quieren, pueden buscarlos en internet. Yo no los he visitado, francamente, pero sí tengo compañeros que me han dicho que hay foros de gente que relata sus experiencias con sus propios tulpas. Pero bueno, el tulpa tiene que ser tan bien hecho que puede incluso emitir olores, sonidos, interactuar con la realidad como otro elemento de la misma, es decir, como nosotros. Sin embargo, es de una naturaleza un poco más sutil, es decir, si nosotros queremos tocarlo, se va a sentir suave en algún momento, pero podemos traspasarlo con las manos. En el budismo tibetano se llaman Vairayana se llaman, o entidad espiritual creada por el pensamiento. Es un poco el planteamiento del budismo tibetano. De hecho, el término tulpa viene de ahí. Bueno, para dominar la técnica, nosotros debemos tener, como les decía, esta absoluta certeza de que el tulpa tiene que ser creado, puesto que tenemos que nosotros tener la voluntad y el poder para poder focalizar nuestra energía en la idea del tulpa. Nosotros debemos
crear, para más o menos explicarles, tenemos que crear y congregar la energía que está a nuestro alrededor, esta materia, para volver la materia a voluntad desde un estado preternatural o de preexistencia de esta misma materia. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Dios creó o generó a su propia creación desde un estado preternatural o de preexistencia que nosotros desconocemos, así nosotros vamos a generar estas realidades desde estos estados preexistentes que únicamente nosotros como personas podemos conocer. Esa es la diferencia normalmente de un tulpa y un egregor. El egregor es una creación colectiva. A veces se puede hacer individual, pero la gran mayoría de las veces es colectiva. Bueno, un tulpa no. Un tulpa es una creación totalmente individual. Un tulpa se puede hacer visible, interactúa con nosotros e incluso adquiere voluntad propia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una similitud muy grande con el egregor en estos términos. El egregor, hecho de retazos psíquicos, puede, de hecho, es una entidad que tiene voluntad propia, que es autónomo y que define en base a los valores del grupo, a los valores que tienen las mentes con las que fue creado. Bueno, un tulpa tiene algo más o menos similar a esto. Si nosotros originamos un tulpa, este tulpa podría adquirir voluntad propia y extender su vida, porque en general el tulpa tiene una corta vida. En general el tulpa, la materia del tulpa, si no está alimentada constantemente desde nuestra mente, esa materia se va deteriorando y finalmente desaparece. Hay magos que crean tulpas para provecho propio. Sí, crean tulpas para poder manipular ciertas situaciones. Yo recomiendo muchísimo que no entremos en este juego. Es un juego perverso en donde nosotros podemos manipular la realidad. Es muy fácil hacerlo y ese es el peligro. Hay magos que crean estos seres a partir de la materia circundante y pueden operar en favor del mago y en deterioro o en desmedro de la gente a quienes estos magos o brujos quieren agredir, quieren perjudicar. Nosotros no debemos caer en este juego. Recuerden que hay karma, hay una ley que es karmática, en donde todo lo que nosotros generemos de manera negativa puede volverse en nuestra contra, decretado 3 veces 3, 7 veces 7, o en su defecto yo me voy a un extremo, 9 veces 9. Entonces, no entremos en este juego y tratemos de ser muy maduros y tratemos de ser muy equilibrados a la hora de decidir si vamos a crear un tulpa o no y para qué. Para crear un tulpa, y en esto quisiera que tuviéramos mucho ojo, cuando un mago o maestro crea un tulpa y manifiesta un intenso grado de pensamiento, puesto que debe ser muy intenso para poder crear vida, si nosotros integramos, por esto es que les digo, ¿cómo se llama? De estas creaciones así perversas o mórbidas, ¿no? Si se integra alguna pasión en la creación del tulpa, una idea o miedo profundo, el tulpa dura más. Aguas. En ocultismo, todas las pasiones están prohibidas. Todas. Recordemos nosotros el caso de Pistis Sophia, este libro gnóstico maravilloso, en donde se relata la historia de Sofía, de nuestro eón que nos da creación a nosotros. Dice acá, Ángeles, pregunta, ¿de qué sirve generar un tulpa si nos has dicho que si requerimos algo, nos dirijamos directo a Dios sin intermediarios? Bueno, y es que ahí sí nosotros tenemos una cuestión de tipo ética, porque ni siquiera moral, de tipo ética. Hay mucha gente que
que practica esta parte de crear un tulpa para poder crear o para poder ejercer un derecho divino de poder nosotros generar a partir de las herramientas de la creación. Y es un derecho que se adquiere en alta magia. Cuando nosotros nos dirigimos directamente a Dios, efectivamente nosotros estamos dirigiéndonos a esta mente todopoderosa que subyace en nuestra subconsciencia. De hecho, nosotros no estamos tomando al tulpa como intermediario. El tulpa es una creación de nosotros y nosotros podemos decidir en qué momento vive y en qué momento desaparece. Ahí lo que debemos hacer nosotros es que en la creación del tulpa, en nuestra fe, en nuestra voluntad, poder elevar esta creación a la gloria de Dios o a la gloria del gran arquitecto del universo en mi caso. Entonces, cuando nosotros hacemos esta creación, estamos alabando, estamos un poco entregándonos al proceso creativo que el mismo Dios generó hacia nosotros y hacia todo lo que existe. Entonces, en vez de tomarlo como un intermediario, porque el tulpa está muy lejos de ser un intermediario entre nosotros y Dios, es al contrario. No, nosotros debemos evocar, debemos interiorizar esta parte divina de nosotros mismos, y a la gloria del gran arquitecto del universo, a la gloria de Dios, efectuar este ejercicio creativo. Todo esto tiene dos polos muy importantes. Hay un polo negativo, que es el polo en donde nosotros actuamos en base a nuestro provecho, y hay un polo positivo, que es brindar amor, brindar prosperidad, brindar integración hacia los demás. Ya hemos visto que amort es una ley. Amort, sin muerte, quiere decir vida. Es decir, el amor es vida, es esa compulsión infinita de vida dentro de la cual nosotros podemos actuar. Si nosotros llegamos y creamos un tulpa nada más por ego, estamos yéndonos al hoyo. Si nosotros creamos un egregor nada más por ego y para demostrar cuán poderosos somos, estamos realmente regándola en toda la medida posible. Aquí, si nosotros hacemos un tulpa, si nosotros creamos un egregor, si nosotros creamos estos seres de pensamiento, es sin duda postrándonos ante la realidad inmanente de Dios y entregándonos a Él con toda la humildad que podamos ser capaces. Eso es una realidad. Nosotros por eso no podemos crear si tenemos pasiones, si tenemos ira, si tenemos tristeza, si tenemos lujuria, si sentimos terror, miedo. No podemos crear ni egregores ni tulpas, sobre todo tulpas. El egregor, al ser una creación colectiva, estamos compartiendo con un grupo de gente los valores más elevados en cuanto a beneficio hacia los demás. Pero un tulpa que es tan personal, tenemos nosotros primero que someter nuestras pasiones antes de llegar a crear un tulpa, puesto que el tulpa tiene mucho de nosotros, bueno, todo de nosotros en realidad. Y las pasiones, recordemos que en ocultismo todo lo que está relacionado con el miedo, con la ira y con la lujuria, crea estados de conciencia alterados que son usados por la magia negra o por el lado oscuro de la fuerza, como dicen en Star Wars, para poder recrear un poder enorme en muy poco tiempo. Es como una especie de atajo, ¿sí? Los magos, la gente que realmente toma en serio esto, pasan estudiando 20, 30, 40 años para dominar un solo aspecto de la personalidad, un solo aspecto físico, para poder tener cierto control sobre sí mismo. Cuando nosotros nos referimos a estos magos, por ejemplo, como los magos del caos, que es muy interesante la teoría, pero cuando estamos creando estos estados alterados de conciencia a partir de estas emociones tan nocivas,
Lo que estamos haciendo es abrir nuestra subconsciencia, hacer la magia, es muy efectiva y es muy poderosa, pero sin embargo estamos metiendo, estamos integrando en nuestro subconsciente pues esta ira, este terror y esta lujuria con la cual nosotros dimos origen a estos estados alterados de conciencia y por ende eventualmente a las realidades alternas. Entonces es algo que normalmente hace mucho daño. Lo debemos de evitar, ¿sí? Hablar de las pasiones, los estados alterados, en los estados alterados de la conciencia es nocivo para el camino espiritual. Por esto nosotros somos esclavos de una entidad que se llama Yaldabaoth, que los antiguos hebreos pues bueno, le pusieron Yahvé. Es el Dios del Antiguo Testamento, es este Dios vengativo, es este Dios sanguinario, ¿no? Que no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, al ser un hombre nivel 8, que está rayando la divinidad, que es el Hijo de Dios, lo que Él hace, Cristo, es establecer una nueva alianza, un nuevo pacto con Dios, que no es el Dios del Antiguo Testamento, sino que es este Dios de amor, es decir, de amort, sin muerte, este Dios de integración, en donde todos somos iguales, en donde todos tendemos a ser, de estar en igualdad de condiciones a los ojos de Dios. Sabemos que igualdad no hay, ¿sí? Pero sí hay una esencia que nos vuelve igualitarios en este cosmos y en esta realidad tan compleja. Cuando el tulpa dura mucho, a raíz de estas pasiones que nosotros no podemos controlar, es capaz de tomar conciencia de sí mismo. Vean lo peligroso que puede llegar a ser. Es capaz de tomar conciencia de que está vivo, y puede huir de nosotros y terminar siendo una entidad errante, y en este caso, él adquiere la potestad y la facultad de defender a muerte, incluso violentamente, su propia existencia. Pues es como nosotros. Si nosotros tenemos que defender nuestra vida, la defendemos, y la defendemos a riesgo de nuestra propia vida, ¿sí? Y en este caso, si nosotros creamos un tulpa, y este tulpa tiene estas emociones, estas pasiones, lo que va a pasar es que se nos puede volver incontrolable. Bueno, nos vamos a otro corte y estamos de regreso. Estamos en Metalmonics, Misterios de la Vida y de la Ciencia. Ahora regresamos, estamos en 5514 5865 35. Cada uno tenemos una historia y camino por recorrer. Metalmonics regresa después del siguiente corte. En Clásicos de Oro, Héctor Valle te llevará de la mano a través de la música que le dio forma al rock and roll. Todos los jueves, en punto de las 8 de la noche, por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Te invito a que me escuches en el programa Lo que crees, lo creas. Un espacio para el ser, donde hablaremos de terapias alternativas, medicina tradicional y muchos temas más. Recuerda, soy Luisa Dávalos y te espero todos los martes de 11 a 12 del día por Voice Radio MX, el poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Yo soy su amigo Manu Archundia. Yo soy Quique Márquez. Y yo soy Ricardo Domínguez. Y juntos somos La Salsa Deportiva. Escúchanos los días lunes de 4 a 5 de la tarde por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Bailando salsa.
política, espectáculos, sociales, deporte y cine. El programa con las mejores exclusivas de la semana. The Magazine, todos los viernes en punto de las 6 de la tarde, por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Hola, te invito a que me acompañes todos los miércoles en punto de las 8 de la noche en tu programa Letras Rimadas, con tu servidor y amigo Luis Rodríguez, donde compartiremos vida y obra de escritores, libros y los no tan libros, poesía, cuentos y muchas cosas más. No lo olvides, tienes una cita en Voice Radio MX. Voice Radio MX. Ya estamos de regreso, amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanas y hermanos, a Metaharmonics, Misterios de la Vida y de la Ciencia, y estamos hablando de los tulpas. Bueno, acá Ceci Méndez, besitos para ti, Ceci, dice, ¿los tulpas son como el llamar a tu ángel de la guarda o eso es otra cosa? No, el ángel de la guarda es otra cosa. El ángel de la guarda es una entidad que está designada hacia nosotros y para nosotros desde nuestras vidas anteriores. El ángel de la guarda es una maravilla. Realmente yo conozco mucha gente y yo creo que en el auditorio hay mucha gente que ha tenido contacto con su ángel de la guarda. Es maravilloso. Cuando entramos nosotros en contacto con nuestro guardián, es una sensación maravillosa de seguridad, efectivamente, de seguridad, de certeza de que tu vida no se va a vivir en vano, termine como termine, ¿sí? Porque termine como termine, el ángel guardián o el guardián te da la certeza de que cuando termina esta etapa de la vida, existe otra vida más allá, igual o mucho más provechosa. Entonces el guardián muchas veces cuando está contigo y cuando tú entras en contacto con él, te alecciona en 2 o 3 cosas muy importantes. Y cuando empiezas a tener así tus primeros pininos, así tus primeras experiencias en el mundo astral, muchas veces el guardián llega y te hace el paro, y te saca de situaciones realmente difíciles. Mi guardián es maravilloso, me ha salvado de muchas situaciones de riesgo de muerte muy intensas. Mi vida pues ha sido muy intensa, he sufrido accidentes muy feos, pues, donde le han costado la vida a familiares cercanos y bueno, hay algún día la gente que yo conozco, que en realidad la que me conoce muy poca, pero sabe esta parte, ¿no? En realidad hemos tenido esa interiorización con el guardián, pero el guardián no, el guardián viene con nosotros y viene designado hacia nosotros. Bueno, para crear un tulpa voy a dar algunos tips, ¿sí? No los voy a dar todos, obviamente, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es definir si queremos realmente crear el tulpa y para qué, ¿sí? No podemos crear un tulpa, no tenemos ni debemos crear un tulpa por antojo o porque queremos un compañero de vida o no, estamos creando vida, ¿sí? Y hay que ser plenamente responsables de ello. De hecho ahora nuestra productora Katia me dijo en el corte, me dijo, oye, bueno, y es un poco como los amigos imaginarios de cuando estamos chicos. No es un poco, son los amigos imaginarios de cuando estamos chicos. Los tulpas, los primeros tulpas que nosotros creamos en nuestra vida son estos amigos imaginarios,
¿sí? Y desde la inocencia, desde la limpieza, desde la ingenuidad, pero desde el poder tan enormemente grande que nos da la limpieza de corazón y espíritu que tenemos cuando estamos niños, nosotros creamos seres alternativos. Por supuesto que sí, y estos seres alternativos dejan de existir cuando llega el primer adulto, llega la primera personita que nos dice: los amigos imaginarios no existen. En ese momento, el tulpa empieza a diluirse y se pierde, y lo dejamos de ver. Por lo tanto, tomen esta experiencia, y primero lo que hay que tener es una visualización poderosa, muy intensa y muy sostenida, en la cual se enfoca toda la mente en la presencia y detalles de un objeto, ser o entidad. Esto es un ejercicio que en ocultismo lo manejamos mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros, cuando estamos en ritualizaciones y todo esto, enfocar. Y normalmente enfocamos hacia algo definido. Cuando nosotros estamos empezando este caminito, y es una enseñanza que me dio mi maestra hace algunos años atrás, Angélica Caballero, te saludo y te mando un beso enorme, mi venerable maestra. Ella me dio un texto que explicaba que nosotros debemos usar todo el poder de nuestra mente para poder crear nuestra realidad como la queremos. Y si en algún momento dudamos, nos ponemos la pata y nos boicoteamos. ¿Por qué? Porque al nosotros programar está muy mal usado, pero para que voy a usar mejor el término correcto, ¿sí? Para que andar usando términos erróneos. El término es sugestionar. Para usar una efectiva sugestión hacia nuestra subconsciencia que haga que nosotros despertemos nuestras facultades desde nuestro subconsciente a nuestro consciente, debemos efectivamente enfocar. Si nosotros queremos, por ejemplo, crear dinero para nuestra vida, debemos imaginarnos cómo viene ese dinero, en qué características tiene, imaginarlo, tocarlo, sentir el olor, sentir la temperatura, hacer este uso de la imaginación creadora lo suficientemente fuerte, intenso, para nosotros recrear en nuestra mente y sentir con nuestras manos, con nuestros cuerpos, sentir ese dinero, ¿sí? O para otro, por ejemplo, lograr el éxito, ¿no? En cuanto al conocimiento, no sé, dominar algún texto, dominar alguna idea. También nosotros debemos enfocarnos de esa forma. O queremos conseguir un objeto en particular también, o queremos entregarle salud, por ejemplo, el objeto del egregor, queremos entregarle salud a una persona en particular, enfocar el nombre de esa persona, y enfocarnos concretamente a la idea de salud. En ese momento la idea de salud se vuelve realidad, ¿sí? Por lo tanto, hay que controlar la energía, las emociones, la voluntad, la mente, para que eventualmente esta realidad que está saliendo de nuestra mente se haga material. Esa es la idea, ¿sí? Por lo tanto, la primera práctica es ser un experto meditador. Yo soy un meditador pésimo, ¿sí? No, cada vez que he tratado de meditar me duermo y se los confieso, soy muy malo. Sin embargo, soy muy buen contemplador. Entonces, mis maestros de toda la vida, algunos fallecidos y otros todavía vivos, me han dicho, bueno, es que la meditación es eso, es contemplar, ¿no? Yo no puedo cerrar los ojos y ahondarme en mí mismo, ¿sí? Me es muy difícil. Sin embargo, yo sí puedo concentrar mi vista en un objeto en particular y de ahí empezar a lograr un estado alterado de conciencia mediante la contemplación, ¿sí? Es otra técnica de meditación, me lo han dicho, ¿no? Y bueno, para eso sí soy bueno. Y de ahí empezar el control absoluto de las emociones. En mi caso, yo no puedo crear un tulpa. ¿Por qué? Porque yo soy muy iracundo. Yo soy una persona que me molestan las cosas, y recién ahora, pasando los 50 años, he estado sometiéndome, he estado
venciéndome a mí mismo con respecto a la ira. Pero durante toda mi vida he sido una persona muy iracunda, he sido una persona muy alterada y por lo tanto no puedo crear un tulpa desde ahí. Es más, si yo focalizara a un tulpa desde una idea de alegría, felicidad, paz, yo mismo con esta pasión tan arraigada en mi interior, tampoco lo debo hacer. Lo debo hacer hasta que mi pasión esté totalmente controlada y yo sea consciente de ello. Por eso se los digo. Ajá. Luego, ejercitar la voluntad hasta que sea un poder por sí misma. Bueno, la voluntad es un deseo, es un afán que viene desde nuestro interior. Pero el ejercicio de nuestra voluntad tiene que ser tan consciente, tan constante y tan intenso que la voluntad por sí misma tiene que tener este ejercicio propio desde sí hacia sí por medio de nosotros. Yo sé que es un poco difícil comprenderlo, pero la gente que ha tenido la voluntad para salir adelante, para conservarse con vida en situaciones de guerra, para poder defender a su familia en situaciones también igual, no sé, en terremotos, en eventualidades trágicas de carácter natural, etcétera, etcétera, sabe que la voluntad puede ser ejercitada desde sí y para sí. Luego, cuando ya tenemos dominado esto, debemos ejercer una visualización muy larga y detallada de lo que queremos crear. Esto significa que tenemos que otorgarle una imagen, ¿sí? Mantener esas imágenes por largo tiempo en la mente. Es decir, nosotros a la hora de meditar, a la hora de contemplar, nosotros debemos prefigurar y subir a la mente la imagen de lo que nosotros queremos crear, ¿sí? Esto es indispensable porque esta imagen tiene que estar recurrente a lo largo de nuestro día. Es decir, nosotros estamos haciendo todas las cosas que hacemos normalmente en el día, no sé, dar clases, ir al banco, trabajar, etcétera, pero tenemos que tener recurrente esta imagen que nosotros creamos a través de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tenemos que ser capaces de tener una fe inquebrantable. A esta fe inquebrantable vamos a llegar a través de esta voluntad inquebrantable. Tenemos que ser capaces de impregnar la mente de otras personas además para poder hacer que esa gente pueda ver también nuestro tulpa. Si nosotros hacemos un tulpa de salud, o como en el cuento del viajero, ¿no? Esta cabaña con el alimento, el fuego y todo eso. Esta cabaña, el alimento y el fuego no la vamos a consumir nosotros. Está hecha para otras personas. Por lo tanto, tiene que ser una voluntad tan fuerte y una energía tan fuerte que llegue a impregnar la mente de las otras personas para que las otras personas puedan a su vez vivir la realidad del tulpa que nosotros creamos. Esto se hace generando una fuerte creencia de las otras personas con el tulpa para que lo impregnen de energía psíquica. Es decir, la gente que percibe el tulpa, que lo ve, a la hora de entrar en contacto con él, su energía psíquica entra en juego también, haciendo una co-creación energética. Es muy interesante, es muy padre y se puede hacer. De hecho, lo hemos hecho con el egregor, ¿sí? El tulpa todavía es más intenso. Yo conozco una o dos personas que han podido hacer esta situación y ellos mismos me han dicho que es tangible, ¿sí? Lo ideal, y esto también fue una recomendación, es no crearlo a partir de ningún ser humano vivo o muerto, ¿sí? Es decir, esta imagen tiene que venir creada de nosotros, tenemos que inventarla. Si nosotros queremos crear un tulpa con la cara de Einstein, malo, ¿no? Si queremos crear un tulpa con la cara de Hitler, un poco peor, ¿no? Si queremos crear un tulpa, vaya, o sea, no podemos crear tulpas con imágenes de seres vivos o muertos. ¿Por qué? Porque esas imágenes son singulares a esos seres vivos o muertos y por lo tanto le estamos dando un poder psíquico que no corresponde al mismo tulpa ni a nosotros. Haz una lista con todos los rasgos de personalidad que tú quieres para tu tulpa.
¿sí? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los tienes que empezar a recrear de manera mental para que a la hora que ya le des imagen, empieces a alimentarlo con los rasgos de psiquis que esa persona, que ese tulpa va a tener a partir de ti. Y tienes que meditar en todos estos rasgos de personalidad intensamente uno por uno para fijarlos en la energía psíquica que va a tener este tulpa. Cierra los ojos. Imagínatelo completito, imagínatelo con todos los detalles, con su ropa, su textura de las manos, su olor, todo, todo, todo. Tócalo en tu imaginación. Ajá. Puedes incluso, lo puedes llegar a tocar haciendo una presión muy suave. Lo vas a poder hacer, lo vas a sentir. Ajá. Sin embargo, si lo haces como le decíamos al principio, si lo haces fuerte lo vas a atravesar. Es energía psíquica, es más sutil que la de nosotros. Asocia un aroma a él, ¿sí? El aroma que más te guste, el olor que más te interese, asócialo al tulpa. Muchas veces, cuando el tulpa se hace presente, lo presentimos primero a través del olor. Recuerda que el tulpa, al ser una realidad alterna, también está sometido al escrutinio de nuestros sentidos. Por lo tanto, el olor, el aroma de nuestro tulpa es indicador de que por ahí debe de andar, ¿sí? Incluso puedes crear un lugar particular en tu mente en donde el tulpa y tú se puedan reunir, ¿sí? Un jardín, el monte, el cerro, una playa, ¿no? En ese momento vas a crear este lugar en donde el tulpa y tú van a poder entrar en contacto, conversar, hablar e interactuar. Bueno, ojalá el tema les haya gustado. El tulpa es algo maravilloso. Realmente el budismo tibetano tiene unas aristas muy interesantes, tiene detalles muy interesantes. Les recomiendo que entren en estas lecturas y empiecen a lograr esta libertad de pensamiento, de conocimiento, que los haga todos los días seres más independientes, más autogestivos y más asertivos en sus vidas. Bueno, ojalá que tengan una muy bonita semana entre jueves y jueves, y el fin de semana que se atraviesa, que esté lleno de salud, prosperidad y muchas bendiciones. Bye. Cada uno tenemos un Cada uno tenemos una historia y camino por... En Clásicos de Oro, Héctor Valle te llevará de la mano a través de la música que le dio forma al rock and roll. Todos los jueves, en punto de las 8 de la noche, por Voice Radio MX. El poder de la voz en los temas que quieres escuchar. Te invito a que me escuches en el programa Lo que crees, lo creas,